Saludos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este su canal del profesor de química Fernando Soto. Esta vez estaremos trabajando con las unidades de concentración. El estudio cuantitativo de una disolución requiere que se conozca su concentración, es decir, la cantidad de soluto que está presente en una determinada cantidad de disolución. Para estos fines, los químicos utilizan diferentes unidades de concentración. En esta ocasión, vamos a examinar las unidades de concentración más comunes. La segunda unidad de concentración que vamos a conocer es el porcentaje en masa. El porcentaje en masa se conoce como la masa del soluto que está presente en una masa dada de la disolución. Este porcentaje en masa se puede definir mediante dos ecuaciones. En la primera se presenta la división de la masa del soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100%. Importante señalar que las cantidades del soluto y de la disolución se proporcionan en términos de números de gramos. La otra forma de representar el porcentaje en masa es dividiendo los gramos del soluto entre la sumatoria de los gramos del soluto más los gramos del disolvente multiplicándose por 100%. Importante también señalar que cuando se proporcionan los gramos del soluto y los gramos del disolvente, ambas cantidades deben sumarse en el denominador para poder aplicar la definición de porcentaje en masa. Veamos un primer ejemplo que plantea lo siguiente. 370 gramos de soluto están disueltos en 2.500 gramos de disolución. Determinar el porcentaje en masa de la disolución. Procedemos de inmediato a colocar los valores correspondientes a cada variable en la ecuación. Se divide 370 gramos de soluto entre 2.500 gramos de disolución y se multiplica por 100%. La primera operación de división resulta en 0.148, que de inmediato se multiplica por 100% para finalmente obtener un porcentaje en masa igual a 14.8%. Un segundo ejemplo dice que 462 gramos de una disolución salina contiene 98 gramos de cloruro de sodio disueltos. Calcular el porcentaje en masa de la disolución. Procedemos de la misma forma que el ejemplo anterior, colocando los valores correspondientes a cada variable en la fórmula. Se divide 98 gramos de soluto entre 462 gramos de disolución y se multiplica por 100%. La primera operación de división resulta en 0.212, que de inmediato se multiplica por 100% para obtener finalmente un porcentaje en masa igual a 21.2%. Un tercer ejemplo dice que se prepara una disolución disolviendo 1 gramo de cloruro de sodio en 48 gramos de agua. Determinar el porcentaje en masa de la disolución. Tomar en cuenta las masas aditivas. Se procede de inmediato a colocar los valores correspondientes a cada variable en la ecuación. En el numerador, 1 gramo de soluto. En el denominador, la suma de 1 gramo de soluto más 48 gramos de disolvente. Esas son las masas aditivas. Se multiplica por 100%. Luego aplicamos la definición de porcentaje en masa dividiendo 1 gramo de soluto entre 49 gramos de disolución.
y multiplicando por 100%. La primera operación de división resulta en 0.0204 y se multiplica de inmediato por 100% para obtener finalmente un porcentaje en masa igual a 2.04%. Importante señalar nuevamente que la masa total de la disolución es de 49 gramos. La suma de 1 gramo de cloruro de sodio más 48 gramos de agua. Ahora vamos a despejar las otras variables de la fórmula general. Al despejar la masa de soluto, resulta en la multiplicación del porcentaje en masa por la masa de la disolución dividido entre 100%. Al despejar la masa de la disolución, resulta en la división de la masa del soluto entre el porcentaje en masa multiplicado por 100%. Estas dos nuevas fórmulas serán utilizadas en los ejercicios que vienen a continuación. El ejemplo número 4 dice que la leche de vaca por lo regular contiene 4.5% en masa de lactosa. Calcular la masa de la lactosa presente en 175 gramos de leche. Nos piden calcular la masa de soluto y al despejar de la fórmula general resulta en la multiplicación del porcentaje en masa por la masa de la disolución dividido entre 100%. Se procede a colocar los valores correspondientes a cada variable en la ecuación. Se multiplica 4.5% por 175 gramos dividido entre 100% para obtener finalmente 7.9 gramos de lactosa. El ejemplo número 5 nos pide determinar los gramos de soluto que hay en una disolución de alcohol etílico al 37% en masa si se disponen de 2.200 gramos de la disolución. Nos pide nuevamente calcular la masa del soluto. Al despejar de la fórmula general, resulta en la multiplicación del porcentaje en masa por la masa de la disolución dividido entre 100%. Procedemos a colocar los valores correspondientes a cada variable en la ecuación. Se multiplica 37% por 2.200 gramos y se divide entre 100%. La primera operación en el numerador resulta en 81.400 gramos que luego se dividen entre 100 para finalmente obtener 814 gramos de soluto. El sexto y último ejemplo nos pide calcular la masa de agua que debe adicionarse a 425 gramos de formaldehído para preparar una disolución 40% en masa de formaldehído. Este ejercicio se resuelve en dos pasos. En el primer paso, se calcula la masa de la disolución, despejando esta variable de la fórmula general y quedando en una división de la masa de soluto entre el porcentaje en masa multiplicado por 100%. Al colocar los valores correspondientes a cada variable en esta ecuación, la operación resulta en 1.062.5 gramos de disolución. En el segundo paso, se calcula la masa del disolvente partiendo de la suma de los componentes de la disolución. Si observamos en el denominador de esta fórmula, podemos establecer la siguiente igualdad. Los gramos de soluto más los gramos de disolvente es igual a los gramos de disolución. Colocamos los valores correspondientes a estas variables y podemos ver
425 gramos de soluto más X gramos de disolvente, que es lo que nos piden calcular en este ejercicio, es igual a 1062.5 gramos de disolución. Al despejar X, estos 425 gramos que están sumando en el lado izquierdo pasan restando en el lado derecho, para finalmente a los 1062.5 gramos restar 425 gramos para obtener 637.5 gramos de agua. Estas son las referencias bibliográficas empleadas para la preparación de esta presentación. Esto es todo por el momento, mis amigos. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, espero que este video pueda ser de mucho provecho para todos ustedes. No olvides comentar, compartir, dar like y suscribirte a nuestro canal. Será entonces hasta una próxima ocasión.